¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Quien les habla, Fanny. En esta oportunidad quiero dar a conocer una opinión general acerca de los procesos electorales que se está dándose en nuestro país, ¿no? Bueno, para matizar un poco más claro, primero me enfocaré al primer periodo de elecciones y segundo periodo de elecciones, ¿no? Bueno, uh, En, en el primer periodo de elecciones, pues voy a hablarles acerca de los políticos. Los políticos, la gran mayoría que fueron seleccionados por la institución de Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, eran más políticos liberales o neoliberales y con poca representación acerca de las demandas, necesidades o problemas que exigen la sociedad o grupos sociales en el Perú, ¿no? Bueno, dentro de ellos, el único que más o menos matiza una multiculturalidad social es Pedro Castillo, ¿no? El resto, pues, son más candidatos capitalinos, candidatos con money, candidatos que defienden intereses de grandes empresas dinosaurios que existen en nuestro país, ¿no? En el segundo vuelta, pues bueno, ahí quedan dos opciones, muy claro y muy diferencia, ¿no? En el segunda vuelta de elecciones, que son Keiko y Castillo, que representan dos matices, tanto Keiko representa a un modelo neoliberal o liberal, y Castillo pues con un toque socialista o nacionalista liberal, ¿no? Bueno, eh, pero muchos lo ven como un comunista o socialista, ¿no? Ahora, acerca de las instituciones en la primera vuelta de elecciones, pues las instituciones Jurado Nacional de Elecciones y OMPE, eh, para llevar este proceso electorales han participado de manera regular, ¿no? Aunque había una cierta injusticia porque algunos candidatos para la presidencia que se estaban presentándose les ha alejado para participar en el proceso electoral y fueron seleccionados los que eran o los que apoyan a los grandes magnates millonarios en nuestro país, ¿no? Cuando se dio los procesos electorales en la primera vuelta, eh, pues hubo ciertos fraudes, ¿no? Que se notaban varios documentales sobre Keiko Fujimori, quizás un poco el partidario de los porquis, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Bueno, ahora en las segundas elecciones todavía no se dio los procesos electorales en sí. Eh, bueno, la participación de las instituciones del Jurado Nacional de Elecciones, el OMPE, diría de que se mantienen regularmente, ¿no?, el prestigio de esta institución, pero últimamente que ya se va acercando a la elección en sí, están ya acercándose más a defender los magnates millonarios en nuestro país, ¿no? O sea, que representa Keiko Fujimori, ¿no? Y no está apoyando a un proceso electoral transparente y justo, ¿no? Bueno, veremos. Ahora hablaré en la primera vuelta sobre los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues, en la primera vuelta sabemos de que estos medios trabajan para la clase A, ¿no? O la gente liberal, la gente que defienden este modelo liberal económicamente y bueno, por supuesto la política y social, ¿no?
estos periodistas o medios de comunicación, la gran mayoría siempre dieron un enfoque capitalino, un enfoque centralista sobre los procesos electorales que está dándose o que se dio en el país, ¿no? En la primera vuelta, donde, bueno, las cámaras se dirigieron más a los liberales, ¿no? Que son esto a Keiko, le dieron al Porky, le dieron al Lescano, más o menos a Verónica, ¿no? A Farsay, a Acuña, ¿no? Pero en la primera vuelta, pues a Castillo era como desconocido o como alguien pintado en la pared que nadie enfocaba a las cámaras. No. Además había una subestimación total de que un desconocido que no enfoque las cámaras estuvieran ganando, ¿no? Por lo tanto, pues los medios de comunicación, como siempre, han defendido sus intereses y los intereses de los demás grandes económicos que existen, ¿no?, en nuestro país. En la segunda vuelta, pues los medios de comunicación actualmente pues perdieron su ética total, su moral, el prestigio de un periodista, sus planes de comunicación pues son salvar, ¿no?, lo que es a Keiko, y salvar a Keiko significa, o defenderlo significa salvar los dinosaurios empresarios, ¿no? Y a la vez, bueno, los medios de comunicación tuvieron en esta segunda vuelta tienen mucho trabajo. ¿En qué? En que como les resulta un poco ser más difícil defender a un candidato como Keiko, que tiene un antecedente histórico de corrupción muy profundo en nuestro país, estos periodistas lo hubieran sido más fácil para ellos defender a cualquier liberal menos que sea Keiko, ¿no? Pero en este caso les tocó a ellos defender a Keiko, ¿no? Y en este caso, ¿cómo lo están realizando? Pues en la segunda vuelta se nota la lucha de ideologías, ¿no? Sobre todo terruqueando en todas las facetas: social, económico, político y cultural en nuestro país, ¿no? Si están terruqueando a Castillo, pues están terruqueando a una cultura multicultural de pensamiento, de económico, social que existe en nuestro país, ¿no? Ya sea costa, sierra, selva, donde estos medios de comunicación ven todo terrorista, todo terror, miedo, ¿no? Por ejemplo, a los mascotas, a los sacerdotes, ¿no?, que va en contra de Castillo, los mascotas en contra de Castillo, las organizaciones sociales, ¿no?, que los satanizan como terroristas, las protestas sociales, los derechos humanos, ¿no? La opinión pública, la economía, la ideología, la libertad de pensamiento y opinión. Son tantas cosas que lo terruquean, ¿no? Esa es la única forma de salvar a Keiko, porque no se enfocan en otros aspectos casi, ¿no? Porque de alguna forma, pues, el Castillo, por el ámbito de estar, bueno, en el partido de Cerrón, pues es una gran debilidad, y eso es lo que aprovechan los medios de comunicación para desprestigiarlo, ¿no? Y bueno, tienen ese lado como ventaja, ¿no? Pero Castillo, en fin, Castillo en sí es un hombre que representa a grandes masas de la clase baja peruana, ya sea costa, sierra, selva, ¿no? Bueno, ahora actualmente Castillo recién se enfoca a las cámaras, dándole una imagen de lo peor a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Entonces el papel de los medios de comunicación en estos procesos electorales toma una gran importancia,
y si gana Keiko será el éxito de los medios de comunicación y de los empresarios dinosaurios, y si gana Castillo será la representación de las grandes masas populares que existe en nuestro país, ¿no? Ahora en la sociedad, en la primera vuelta de elecciones, la sociedad más estaban enfocados en lo que es en lo que son problemas del sistema de salud y bueno, el cinismo del manejo de la gestión de la pandemia por el Martín Vizcarra, Sagasti y todo eso, ¿no? Pero últimamente, tras pasar la primera vuelta de elecciones, pues ya se calmaron en ese aspecto y se enfocaron más en lo que es en los procesos electorales, ¿no? La sociedad, ¿no? En la primera vuelta de elecciones, la sociedad, pues, más estaba enfocándose en salvar su vida privada, ¿no? Su economía privada, el ámbito social, el sistema, su salud, la educación de sus hijos, ¿no? Y bueno, había una gran cantidad de población en las primeras elecciones en que votaron en voto nulo, voto viciado, ¿no? Y bueno, sobresalieron los políticos liberales con bajos votos, ¿no? En porcentaje. Pero bueno, la primera vuelta nos dio la gran sorpresa de que sobresale Castillo, ¿no? Que más que todo su éxito se debe a los votos de la macro región sur de Perú, ¿no? Ahora, acerca de en la segunda vuelta, la sociedad, cómo está actuando actualmente. Bueno, la sociedad en sí, yo diría dentro de sus críticas, autocríticas o intercríticas que existen, existe una lucha de ideas, ¿no? Una confrontación de ideas total entre estos dos candidatos que están presentándose, que son Keiko y Castillo, defendiendo dos ideas bien claras, lo que es otro, un ultraliberal, liberal o neoliberal, y el otro que lo pintan como regularmente liberal, algunos lo satanizan como comunista o socialista y todo eso, ¿no? Bueno, la población en sí, como sabemos, de que juzga los eventos, las ideologías o la imagen, los discursos de los candidatos políticos a base de informarse sobre las redes sociales, no más que todo, ya que seguramente yo pienso de que hay poca población que quizás alguna vez, ya sea liberal o no sea liberal, hayan leído libros realmente, la historia del comunismo, quizás el libro de Carlos Marx, ¿no? O alguna vez han leído lo que es Lenin, pero yo supongo que no, pienso de que hay poca gente que realmente lo habrán leído, pero de donde consumen información de los medios de comunicación capitalina, que no son ideas bien enfocadas, son ideas muy parcializadas, sin fondo, sin discurso a fondo sobre la lógica de las cosas, ¿no? Simplemente lo satanizan, lo sacan y lo comparan, ¿no? Con la crisis de Venezuela, ¿no? Para comprender Venezuela también hay que leer los procesos que está pasando en Venezuela. Cada modelo tiene su propio discurso, sus propios propósitos, sus propias ventajas, desventajas, consecuencias, ¿no? Y bueno, la sociedad está dejándose manipular, especialmente quizás los jóvenes, en que apoyan a un modelo liberal, o sea, a los economistas que defienden
a los faranduleros que defienden a los empresarios dinosaurios, a los políticos dinosaurios. Cuando me refiero a empresarios dinosaurios o políticos dinosaurios, son aquellos que trabajan y dependen del Estado, ¿no? Muchos años, ¿no? Y esto es continuismo, y es algo que la sociedad debería de pensar cambiarlo. Los medios de comunicación, la sociedad, están tan conectados ahora más que nunca con esta pandemia, que toda la información que consumen y obedecen son de las redes sociales, ¿no? Y la prensa capitalina. Y yo creo que la sociedad debería de no llevarse por el fanatismo, no llevarse por el miedo. Este país que tenemos es una lucha de historia, donde nuestros estimados y respetados con valor gran aquellas personas que perdieron su vida por defender nuestra patria, las políticas, ¿no? Debíamos de reconocer, porque patria no es gratis. Todo es una construcción de procesos históricos donde quienes sacrificaron la vida para conservar nuestro territorio y la herencia social, política o cultural se debe más a la gente de la clase media y clase baja, ¿no? Bueno, le decía, ¿no?, de que la sociedad debería de tomar mayor conciencia acerca de su voto para transformar la sociedad, ¿no?, con su voto, y cambiar la historia hacia otro rostro, porque actualmente seguimos viviendo con los mismos políticos gobernando el CONFIET, que representa a los empresarios magnates millonarios, ¿no? Y eso debemos cambiar. Bueno, el siguiente, en la primera vuelta, acerca de los movimientos social y político. En las primera vuelta de elecciones, el movimiento social, antes de que se dieran, pues no se dio lo que es la confrontación y la gran protesta nacional de la juventud bicentenaria, ¿no?, que rechazaba a Keiko Fujimori, que el Merino y todo eso, ¿no? Pero todo ese movimiento también faltó discurso, faltó un análisis mayor, pero esto fue como una catarsis social, desesperación, un grito a la calle. No simplemente fue a la pandemia, sino a la corrupción extrema que estaba cometiendo el señor Vizcarra y todo su séquito lagartijas, ¿no? Y por otro lado, pues antes, en los procesos electorales de la primera vuelta, el movimiento social y político han sido muy reprimidos, con constantes cuarentenas, con constantes propuestas de toques de quedas y etcétera, ¿no? La represión policial, militar, constantemente, no simplemente estas represiones favorecieron más a la clase política dinosaurios, a los empresarios dinosaurios, porque de la pandemia son los que ellos ganan, ¿no? Esta represión política, pues social o económica, ha sido todo un año 2020, ¿no?, hasta las primeras elecciones, ¿no? Y por lo tanto los movimientos sociales y políticos han sido un poco regularmente expresados o se dieron, ¿no? En la segunda vuelta, actualmente, pues los movimientos social y político, claro, han despertado más el interés de la población general, ya que ahora son más críticos, autocríticos. Les falta la autocrítica. Yo creo como sociedad falta la autocrítica, más la crítica son más dirigidos a los políticos. Claro, los políticos representan a la sociedad y debemos interrogarnos quiénes somos como sociedad, ¿no? Y los movimientos sociales se han notado actualmente, más que todo,
los movimientos social, político, más que todo en la macro región sur, ¿no? El norte no se nota tanto. En la central regular, en Lima prácticamente no. A los limeños les hago recordar en el año 2020 cómo los gobiernos capitalinos, tanto los alcaldes distritales, provinciales y nacional, les hicieron correr como ratas por la calle y impedir la comercialización informal, ¿no? Claro, se entiende de que no está bien que se dé la comercialización informal, pero frente a una crisis donde tienes un problema económico en el hogar, ya que esa plata necesitas para tener salud, para tener alimentación, salvar tu vivienda, tus deudas, y etcétera, la educación, internet. Es una necesidad urgente, ¿no? Pero los limeños se olvidan, y no sé por qué, pero siempre los limeños, la gran mayoría, apoyan a los liberales, ¿no? A candidatos que realmente representan a la clase rica económica, ¿no? Deberían de tener un poco más conciencia frente a esta segunda vuelta de elecciones, ¿no? Ahora, los movimientos social políticos en la macro región sur, ya sea principalmente Cusco, Arequipa, Puno, son movimientos que realmente no diría que son vacíos, son que tienen un discurso en el trasfondo sobre la excesiva represión social que se dieron y que se da, y acerca desde el gobierno de Fujimori hasta la actualidad, ¿no? Y más frente a esta pandemia. Y por otro lado, Castillo es el único candidato que más o menos se acerca a la población marginal, a la población popular, a la población que se encuentra lejos de la capital, a la población con bajos recursos económicos, a la población que no tiene voz, ¿no? Y etcétera. Y es por eso que de alguna forma tienen una conciencia la macro región sur, en que Castillo no sea el representante como presidente nacional, ¿no? en los próximos periodos de gobierno. Los demás, como siempre, defienden la clase A, la CONFIET. Recordemos el abuso de los empresarios financieros, bancarios, la represión policial que manejan los políticos y los empresarios ricos, los medios de comunicación, y de igual forma, ¿no? Y eso hay que tener mucha conciencia y memoria y análisis. Bueno, frente a la primera vuelta en ideologías, acerca de ideologías, al principio, en la primera vuelta, no existía lo que era tanto el comunismo, socialismo y la tanto comparación con el país venezolano, ¿no? Unos cuantos salía, pero casi no existía. No había tanto lucha de ideologías en la primera vuelta de elecciones. Era algo vago, algo que no existiera, ¿no? Pero había más la lucha de confrontación de ideas críticas entre políticos, que cada uno defendía su posición de manera deficiente, ¿no? Mostrando un poco más de espectáculo, más que en un trasfondo de discurso político, social o económico, ¿no? Más la gente veía las ideas a los políticos sobre los problemas de la pandemia que traía, el sistema de salud, sobre todo en ese aspecto, en el sistema de economía.
veían a todos los políticos como que no representaban sus demandas sociales, sus necesidades, sus problemas o aspiraciones, ¿no? Por eso hubo un gran eh, voto nulo, voto viciado, ¿no? Eh, en cambio, en la segunda vuelta sí salieron las ideologías que ni siquiera quizás la población conocía. Y aún todavía no conocen el trasfondo las ideologías de comunismo o socialista, ¿no? Simplemente la ideología del comunismo, socialismo lo relacionan con dos puntos muy delicados en la historia. Por ejemplo, el comunismo o socialismo lo relacionan más con el terrorismo que se dio en nuestro país, y otro actualmente la crisis que se está dándose en Venezuela, ¿no? Simplemente al comparar esos dos ámbitos hacen valer como la peor ideología o el peor modelo el comunismo o socialismo, ¿no? Yo sé que son ideologías muy peligrosas, pero no se puede juzgar, por ejemplo, a Castillo directamente, satanizándose en su totalidad, sin dar una lógica o discursos bien claros acerca de qué implica el comunismo o el socialismo, ¿no? Yo creo que hay que ver más trasfondo esos aspectos. Ahora, ¿quién habló acerca de la ideología o el modelo económico del capitalismo? ¿Quién habló de eso? Nadie, la población no conoce qué es un modelo capitalista o un sistema capitalista, un modelo liberal o neoliberal. Nadie conoce eso. Lo que actualmente vivimos en el Perú, vivimos un capitalismo salvaje, donde existe una economía de Frankenstein, donde los ricos crecen a base de la aplastadería de la población, de la clase baja. Entonces, las políticas públicas tampoco responden a un cambio social, político, económico en nuestra sociedad, ¿no? Sino, a ver, nos preguntamos por qué existe 70% de población informal y tanto desempleo actualmente con esta pandemia, ¿no? Entonces, hay que ver también el modelo capitalista, hay que estudiar lo que implica, si está bien, ¿no? Bueno, ahora pasemos por último en las primeras elecciones acerca de relaciones internacionales. A ver, en la primera selección casi poco se daba un análisis, una mirada hacia afuera de nuestro país, o sea, las relaciones internacionales. Simplemente quizás uno por la pandemia, la vacuna, la medicina para esta pandemia, para terminar con el COVID, y por otro lado con la migración forzada de los venezolanos que llegaron a nuestro país, ¿no? Claro, la gran mayoría casi de estos venezolanos no traen buenos estilos o comportamientos buenos para la sociedad, ¿no? Y por lo tanto son rechazados por la población peruana, ¿no? En la segunda vuelta, más bien la mirada hacia el exterior, las relaciones internacionales, pues no simplemente se enfoca a lo que es la coyuntura o contexto o la búsqueda de solución, como son las vacunas hacia los demás países, sino también, bueno, un poquito sobre migración, pero más actualmente se mira hacia el exterior, sobre todo a Bolivia, quizás, y más se enfocan a Venezuela, con el fin, no porque les interesa Venezuela o les interesa Bolivia. Generalmente todos en estos periodos
de gobierno de diversos expresidentes casi no tienen la costumbre de mirar qué sucede en el mundo, ¿no? Siempre están enfocados en lo nacional y defendiendo sus intereses nada más, ¿no? Pero ahora sí les conviene para ganar las elecciones, ¿no? Ahora sí les conviene revisar, comparar y traer los problemas exteriores para ganar las elecciones aquí, ¿no? Bueno, incluso trajeron ahí en este último, en esta segunda debate que se realizó, ¿no? Aquí en Arequipa, que traen opositores de Maduro incluso. Estos opositores de Maduro mayormente representan a los intereses de Estados Unidos. Los representantes de Estados Unidos son gente peligrosa, son gente que defiende sus intereses de grandes empresarios también, Frankenstein, ¿no? Bueno, son otros temas, pero son ese tipo de gente que trae aquí a dar opinión acerca de nuestros problemas, a hacernos comprender qué es lo que debemos pensar y decidir. Eso no está bien. Y bueno, Keiko, con ese, ¿no?, juramento que realizó en esto, pues significa el aliado de los opositores al cambio, ¿no?, a un cambio social favorable. Más está alineado con los mafiosos, ya sea interior y exterior, ¿no? Y eso es algo peligroso, y eso no debemos permitir. Bueno, gracias por escucharme. Esto fue una mirada general. Ya más adelante daré una mirada más minuciosa de cada uno de los aspectos. Eso espero. Gracias a todos. Cuídense.